La historia nunca desapareció. Sus secretos aún siguen vivos y algunos misterios jamás fueron explicados. Ecos del pasado. Serpentea por montañas, cruza desiertos, atraviesa valles y desaparece en el horizonte. Es tan inmensa que parece imposible, tan antigua que sobrevivió a dinastías enteras, y tan misteriosa que todavía hoy guarda secretos que nadie logra explicar por completo. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué una civilización dedicaría siglos de esfuerzo y millones de vidas para construir una sola estructura? ¿Fue realmente una muralla defensiva? ¿O existía un propósito mucho más profundo oculto tras sus gigantescas piedras? La historia que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves una de las construcciones más famosas del planeta. Y cuanto más nos acerquemos a la verdad, más misteriosa se volverá. Hace más de 2000 años, la antigua China no era el gigantesco país unificado que conocemos hoy. Era un territorio dividido, reinos enfrentados, guerras constantes, pueblos enteros viviendo bajo el miedo permanente de invasiones y conflictos. En el norte, más allá de las montañas y las vastas estepas, habitaban poderosos pueblos nómadas. Eran rápidos, impredecibles, difíciles de detener. Sus incursiones podían aparecer de la nada y desaparecer antes de que los ejércitos reaccionaran. Para millones de personas, la frontera significaba incertidumbre. Significaba no saber si el amanecer traería paz o destrucción. Entonces apareció un hombre, un gobernante que soñaba con algo que parecía imposible: unificar toda China. Su nombre era Qin Shi Huang y estaba dispuesto a cambiar la historia para siempre. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que la Gran Muralla no nació como una sola construcción. Al principio eran pequeñas murallas dispersas, fragmentos aislados construidos por distintos reinos. Pero cuando Qin logró unificar China en el año 221 a.C., tomó una decisión monumental: conectar aquellas defensas dispersas, crear una barrera jamás vista por la humanidad, una obra tan gigantesca que transformaría para siempre el paisaje del continente. Sin embargo, el verdadero costo apenas comenzaba. Construir la Gran Muralla fue una tarea casi inimaginable. No existían excavadoras, no existían camiones, no existían máquinas modernas. Todo dependía de la fuerza humana. Miles, decenas de miles, y posteriormente millones de trabajadores participaron en distintas etapas de construcción. Soldados, campesinos, prisioneros, obreros, todos enfrentando condiciones extremas. Bajo el calor abrasador del verano, bajo el frío mortal del invierno, transportando piedras gigantescas a través de montañas imposibles. Y aquí aparece un dato sorprendente: la Gran Muralla que vemos hoy no fue construida de una sola vez. Durante siglos, distintas dinastías la ampliaron, reforzaron y reconstruyeron, especialmente durante la dinastía Ming. Fue entonces cuando se construyeron muchos de los tramos más impresionantes que sobreviven actualmente, con torres de vigilancia estratégicamente ubicadas, sistemas de señales mediante humo y fuego, fortalezas militares y rutas de comunicación que permitían transmitir mensajes a enormes distancias en cuestión de horas. Para la época era una maravilla tecnológica, pero había un problema: la muralla era gigantesca. Sin embargo, no era impenetrable.
Los invasores encontraban formas de cruzarla, a veces mediante ataques, otras veces mediante acuerdos, y en ocasiones simplemente sobornando a quienes vigilaban las puertas. Lo que nos lleva a una pregunta fascinante. Si la muralla no podía detener completamente a los enemigos, ¿cuál era realmente su función? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece, porque la muralla no solo protegía fronteras, también controlaba rutas comerciales, movimientos de población, impuestos y el flujo de mercancías entre regiones. Era una barrera militar, pero también una herramienta política, un símbolo de poder, una declaración visible para todo aquel que se acercara. China estaba unida y estaba preparada. Sin embargo, la historia aún guarda secretos mucho más inquietantes. Y aquí es donde todo cambia. Durante generaciones circuló una leyenda oscura, una historia repetida por viajeros y habitantes locales. Se decía que miles de trabajadores murieron durante la construcción y que muchos de sus cuerpos fueron enterrados dentro de la propia muralla. La historia era tan impactante que se convirtió en una de las leyendas más conocidas de China. Pero, ¿es verdad? Los arqueólogos han encontrado evidencias de condiciones extremadamente duras. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que demuestren que los cuerpos fueron utilizados masivamente como parte de la estructura. La realidad parece encontrarse entre la historia y el mito, y eso solo profundiza el misterio. Pero no es la única pregunta sin respuesta. Durante mucho tiempo se afirmó que la Gran Muralla podía verse desde el espacio. Millones de personas crecieron escuchando esta afirmación. Incluso apareció en libros y programas educativos. Sin embargo, cuando los astronautas comenzaron a observar la Tierra desde órbita, descubrieron algo inesperado. La muralla es extremadamente difícil de distinguir a simple vista. Uno de los mitos más famosos del mundo resultó ser mucho más complejo de lo que parecía. Pero el misterio continúa, porque algunos investigadores creen que ciertos tramos de la muralla no fueron construidos únicamente para defenderse de invasores. Algunas secciones parecen responder también a características geográficas, estratégicas e incluso simbólicas. ¿Por qué ciertos segmentos siguen rutas aparentemente ilógicas? ¿Por qué algunas partes atraviesan terrenos que parecían innecesarios? ¿Existían razones militares que aún desconocemos? ¿O estamos observando decisiones cuyos verdaderos motivos se perdieron con el tiempo? Y entonces surge otra revelación. Cada año se descubren nuevos segmentos ocultos, partes enterradas bajo arena, cubiertas por vegetación, olvidadas durante siglos, como si la muralla todavía estuviera revelando lentamente sus secretos. Y cuanto más se estudia, más preguntas aparecen, porque quizá la Gran Muralla nunca fue simplemente una construcción. Quizá fue algo mucho más profundo, una manifestación física de la voluntad humana, una declaración de supervivencia frente al caos, un símbolo que desafía al tiempo. Hoy, miles de años después de que las primeras piedras fueran colocadas, la Gran Muralla continúa observando silenciosamente el paso de la historia. Ha visto imperios surgir, ha visto imperios desaparecer, ha presenciado guerras, revoluciones y transformaciones que cambiaron el mundo. Y aún así permanece allí, desafiando al tiempo, desafiando al olvido. Pero quizás su verdadero significado no esté en las piedras, ni en las torres, ni siquiera en su inmenso tamaño. Tal vez su mayor legado sea recordarnos hasta dónde puede llegar la humanidad cuando une esfuerzo,
visión y determinación, porque detrás de cada bloque existe una historia, un sacrificio, un sueño y una huella humana que todavía resiste después de miles de años. Sin embargo, la mayor pregunta permanece. Cuando observamos la Gran Muralla, ¿estamos viendo una simple fortificación o estamos contemplando uno de los testimonios más extraordinarios de la ambición humana jamás construidos? La respuesta puede depender de quién la observe, y quizás ese sea el mayor misterio de todos. ¿Crees que conocemos toda la verdad sobre la Gran Muralla China? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para descubrir más misterios y maravillas de nuestro mundo.